Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Comienzas diciendo, país de inmigrantes entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Estados Unidos recibe a numerosos judíos, sobre todo provenientes de Europa del Este. Y entre esos judíos, hola Federica. Hola Raquel, buenas tardes. Había artistas judíos, claro. Sí, artistas, escritores, músicos. Fue un aporte enorme para la cultura norteamericana. Yo creo que es algo necesitado de resaltar ahora. ¿Qué habría sido de la cultura en los Estados Unidos sin el aporte de los inmigrantes? Los grandes escritores que son o nacen allí o provienen pues de familias que emigraron y nacen allí, bueno. Y por supuesto los artistas plásticos ya vamos a ver que también son muchos y no solamente son numerosos, sino que son importantísimos, que realmente han sido los pilares de la modernidad en los Estados Unidos. Y yo creo que ese puede ser un sujeto bonito de reflexión en cualquier momento, en cualquier época, sobre todo ahora en tiempos de crisis con eso de los inmigrantes y del rechazo que hay hacia ellos, pensar realmente también en el aporte de esa gente, en el aporte cultural, en el aporte humano, en todo lo que es hoy día Estados Unidos, para hablar de Estados Unidos, porque es el tema de hoy, en relación precisamente con esto, ¿no? Yo creo que es una lección que uno tiene que volver a aprender de vez en cuando, ¿no? Y a la que tendrían que estar atentos los políticos, no solo estadounidenses, ¿no? Exactamente, sí. Tener más cultura y darse cuenta de eso, de que de la cultura realmente es internacional, es universal y que cuando uno tiene la suerte de recibir gente y que después entre esa gente surge un gran artista, que va a ser un símbolo para el arte de lo que después viene a ser su país, pues lo que hay que hacer es agradecerlo definitivamente, ¿no? ¿Y a qué artistas te vas a referir en este apartado? Bueno, yo voy a hablar solamente, ya que es el tema, de los artistas judíos, pero también hubo muchos que no eran judíos, pero que fueron emigrantes y por supuesto, inmigrantes también, ¿no? Pues vamos a empezar con Max Weber, porque él fue uno de los primeros, ¿no? Él había nacido en Rusia en 1881, él es totalmente contemporáneo de Picasso, por ejemplo, 1881, y la verdad que Max Weber ha sido como una bisagra en Estados Unidos entre ese arte tan tradicional que ellos hicieron en el siglo XIX y que en muchos aspectos han también seguido siendo en el siglo XX, como hemos visto pues en otras ocasiones, ¿no? De que pues había, digamos, un arraigo a las tradiciones, al regionalismo y todo eso. Pero dentro de todo eso sí hay también un aporte pues moderno y se debe a Max Weber porque él, bueno, como tantos artistas de aquel tiempo, formó parte de la Escuela de París. Él estuvo allí cuando joven. Otro extranjero en la Escuela de París. Más, exactamente, otro más. Él estuvo viviendo en París entre 1905 y 1908. Es decir, bueno, en el momento de la eclosión, del auge del fauvismo y después de los inicios también del cubismo. Y además él fue compañero de Matisse en la Academia Julian, fue amigo del Douanier Rousseau, estuvo allí en el salón de Gertrude Stein, que era, bueno, una señora también judía, por cierto, norteamericana. Ella y su hermano Leo fueron importantísimos coleccionistas y promotores del arte de vanguardia. Bueno, es muy famoso el retrato de ella
por Picasso, ¿no? Que ella se quejó de que no se parecía y Picasso le dijo en algún momento sí se va a parecer. Y en efecto, entonces ella pues era una persona de la alta sociedad que tenía mucho dinero, muchas relaciones mundanas y tenía ese salón en la tradición un poco proustiana, ¿no? Y por supuesto que para un artista como Max Weber, pues que recién llegado, todo esto es sumamente importante, digamos, codearse pues con la intelectualidad que frecuentaba pues la casa de los Stein, ¿no? Y además Weber fue un artista muy reconocido en su tiempo, es decir, que la vanguardia que él importó a los Estados Unidos, sí, a pesar del peso de la tradición, tuvo éxito, ¿no? Incluso el museo, el MoMA, el famoso Museo de Arte Moderno de Nueva York, le dedicó a Max Weber la primera exposición individual que hizo de un artista norteamericano. O sea, que realmente es un gran honor que se le hizo a él y un reconocimiento, pues. Y desde luego, Max Weber tuvo influencia sobre otros artistas. Por ejemplo, fue profesor de Rothko en el Student ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hay de Weber en Rothko? Sobre todo en el Rothko tan abstracto, podemos decir, bueno, la verdad que en esa época nada. En la primera época de estudiante, por supuesto, un poquito más, pero más que buscar, digamos, una influencia formal, estilística, lo que es importante es ver una relación humana y cómo Max Weber, pues, ayudó y alentó a ese joven judío que había llegado a Estados Unidos en condiciones muy parecidas a las de él. No fue fácil. Bueno, emigrar no es fácil. Y entonces, digamos que la relación humana, en este caso, fue tal vez más importante que la relación solamente profesional, para llamarla así, ¿no? Y después, a partir de los años 40, digamos que Max Weber deja de ser un artista de vanguardia, y eso pasa a veces con los artistas que viven muchos años, no siguen con los movimientos que se presentan, y se dedicó a pintar la vida judía, a ser como una especie de cronista, digamos, ¿no? De la vida judía en Estados Unidos, de una manera que podríamos llamar costumbrista finalmente, ¿no? Pero en un de estilo... la vanguardia al costumbrismo. Sí, pero si los temas eran muy tradicionales, los trataba de una manera como expresionista, no es que era así una cosa decimonónica, ¿no? Entonces resultó ser realmente un artista sumamente significativo, ¿no? Federica, si algo marca la historia reciente o no tan reciente de Estados Unidos es la Gran Depresión, ¿no? ¿Qué sucede con el arte y los artistas judíos en esta etapa? Bueno, para los artistas, judíos o no, fue una oportunidad porque, por supuesto, a través de la crisis económica tan fuerte que hubo, pues ya los artistas no podían, la mayoría, vivir de su arte. Y entonces el gobierno de Roosevelt desarrolló todo un programa de ayuda a los artistas, cosa realmente muy interesante por el hecho de que, como saben, en Estados Unidos la cultura está en manos totalmente privadas. El Estado no suele realmente ocuparse de cultura. No hay ministro de cultura, o secretario, como lo llamarían o mecenas, ¿no? Exactamente, no hay un secretario de cultura en el gobierno de Estados Unidos. Muchos museos son privados, dependen de fundaciones, de personas generosas, de mecenas. Pero allí sí hay una política de Estado para ayudar a los artistas en esos tiempos de crisis, pero no son becas. Y esto también es significativo, es muy el espíritu norteamericano, bueno, de producir, de luchar, de hacer frente, ¿no? Y entonces esa ayuda consiste en encargos
por ejemplo, de pinturas murales para edificios públicos, y entonces esto, bueno, tiene una doble ventaja. Primero, permite a esos artistas, bueno, sobrevivir, y luego ha dejado, pues, en las ciudades de Estados Unidos testimonio muy importante del arte de ese momento. Y también había un programa para fotógrafos, ¿no? Que iban al campo, por ejemplo, a documentar la vida campesina. Es decir, que sí, fue un momento que dentro de lo malo de la crisis fue bastante bueno para el arte, ¿no? ¿Qué artistas destacamos en este periodo? Por ejemplo, Ben Shahn. Ben Shahn es un artista ruso que llegó a Estados Unidos de niño en 1906 y era un hombre de izquierda, a su vez hijo de un hombre que había sido un político adverso al zar, y entonces lo habían desterrado a Siberia y él, bueno, pues logró huir. Y la familia llega entonces a Estados Unidos en 1906, se radica en Williamsburg. Claro, hoy día uno oye Williamsburg y tiene todo una hora de bohemia, sí, y todo eso. Pero era, ¿no? En aquel momento era un pueblo, un barrio de exclusión, ¿no? Totalmente. Claro, hoy día es muy trendy, pero no lo era entonces, ¿no? Realmente era, bueno, un sitio para eso, para inmigrantes pobres, etcétera, ¿no? Y entonces él hereda, digamos, las convicciones de izquierda de su padre, y él va, por ejemplo, a hacer toda una serie sobre el caso de Sacco y Vanzetti, ¿no? Sobre esos anarquistas que fueron electrocutados, pero parece que el juicio fue amañado. Bueno, hay todo un misterio en torno a eso, y entonces él, bueno, se hizo como un poco abogado también de ellos en este sentido, ¿no? Sí, un arte comprometido, ¿no? Sí, exactamente, un arte de temas urbanos y de temas proletarios, muy inspirado, por cierto, por el muralismo mexicano, ¿no? Porque Diego Rivera estaba en ese momento en los Estados Unidos, ¿no? Y gracias a eso fue que Shahn pudo precisamente aprender las técnicas del muralismo, porque él trabajó como asistente de Rivera en los famosos murales del Rockefeller Center, que pues se borraron porque no eran políticamente correctos, digamos, ¿no? Pero fíjate, esto es bien interesante ver cómo en esa época realmente había en Estados Unidos un gran espíritu democrático, porque Ben Shahn era un hombre de izquierdas y recibió encargo oficial de Roosevelt, que no era precisamente un radical. Exactamente, ¿no? Y bueno, y ese encargo fue hacer los murales, bueno, de ese sitio que llegó a llamarse Roosevelt, ¿no? Que eran los Chelsea Homestead, donde él pinta precisamente, bueno, la epopeya, digamos, de los inmigrantes cuando llegan, cuando bajan del barco. Representa a Einstein, representa a su madre, después representa a la gente cómo viven, los que trabajan en las fábricas de ropa, ¿no? Los que duermen en la calle, todo esto, y después, bueno, claro, es una obra, digamos, un poco de propaganda también del gobierno de Roosevelt. Entonces, bueno, la construcción del sitio, ¿no? Que todavía existe, por supuesto, ¿no? De viviendas populares y las escuelas, y también la formación de los sindicatos. Entonces, todo un discurso que, claro, hoy día desde el punto de vista plástico nos puede parecer algo superado, ¿no? Pero que es el reflejo, bueno, de una época importantísima, desde luego, para la historia de los Estados Unidos. Y ¿no? aquí dejas constancia de que el artista le otorga una estructura narrativa próxima a la Haggadah o inspirada en la Haggadah de Pesaj, ¿no? Sí, exactamente, sí. La estructura de la Haggadah de Pesaj la retoma para, bueno, pues hacer la historia precisamente, digamos, del éxodo, de la liberación y todo eso. Es muy bonito en este sentido, ¿no? Porque
tiene además, bueno, así de manera como socavada, pues esa cosa judía, ¿no? Antes has hablado de esas fotografías que nos siguen impactando de los campesinos en la Gran Depresión, esas fotografías tipo las uvas de la ira, ¿no? Exactamente. Y Vincent también participó. Sí, también participó como fotógrafo. Es que él era muy versátil, era fotógrafo, diseñador gráfico, pintor, sí. Un personaje realmente bastante interesante, ¿no? Y bueno, él trabajó para ese organismo que se llamaba el Farm Security Administration y él precisamente pues hizo un reportaje pues sobre el sur de los Estados Unidos, ese registro de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, allí trabajaron fotógrafos que después fueron sumamente prestigiosos. Por ejemplo, Jack Delano, que después se fue a vivir a Puerto Rico y que hizo todo un trabajo también sobre Puerto Rico, Walker Evans, Dorothy Lange, realmente nombres pues importantes de la fotografía norteamericana estuvieron trabajando en ese programa de Roosevelt, ¿no? Hablemos del expresionismo abstracto. Bueno, entonces bien, porque estamos dando un salto, ¿no? Bueno, el salto obviamente lo vamos a dar con Rothko y con Barnett Newman, pero no es que brincaron así de la noche a la mañana, sino que antes fueron también artistas figurativos, ¿no? Rothko hablaremos de él porque hay un capítulo aparte, claro. Se merece un capítulo aparte, ¿Me equivoco si ¿no? es tu artista preferido? Es uno de mis sí, artistas, ¿no? desde niña, no sé, cuando yo veía esas láminas así con esos cuadros casi monócromos, realmente me fascinaba. Bueno, les dedicaremos un capítulo aparte. Aparte porque realmente, bueno, sí. Es el artista norteamericano más importante del siglo XX, no hay duda, ¿no? Pero fíjate, Rothko, claro, es por el gran formato, por esa maravilla de los colores, por la profundidad también de su pensamiento, que desde luego pues permea su obra y todo eso. Pero el año pasado, cuando se hizo la exposición sobre el expresionismo abstracto en el Guggenheim de Bilbao, había, bueno, sala de Rothko, sala de el otro, muy completa, bellísima la exposición. Hablamos de ella. Yo me quedé impresionadísima con la obra de Barnett Newman. Debo reconocer que ya lo tengo en tan alta estima como a Rothko. Fue un artista realmente extraordinario. Hijo de inmigrantes polacos sionistas. Sí, pero él nació en Nueva York, contrariamente a Rothko, que llegó niño, ¿no? Newman sí nació en Nueva York y pues empezó, claro, en el ambiente de ese arte de realismo social y de regionalismo de los años 20 y 30, pero por supuesto no estaba a gusto, no se sentía desfasado, no correspondía al concepto que él hacía del arte, ¿no? Y entonces, bueno, se va un poco por su cuenta, digamos, ¿no? Y ya en 45 empieza pues una abstracción lírica con grandes formatos, una cosa finalmente muy parecida a la de Rothko. De hecho, en esos momentos eran amigos, ¿no? Y dentro de la tendencia del expresionismo abstracto norteamericano, bueno, hay una tendencia como más expresionista realmente como la de Pollock, por ejemplo, y la otra que se llama color field, es decir, los campos de color, que es mucho más sosegada, para decirlo así, y sus máximos representantes son, pues, Rothko y Barnett Newman, ¿no? Él tiene una serie realmente maravillosa que se llama Lema Shabatami, que le decía, ¿por qué me has abandonado? Es un via crucis que él hizo entre 1958 y 1964. Son 14 obras, por supuesto, las estaciones. Y
son obras monocromáticas con una franja vertical, lo que él llamaba el zip, porque se parece mucho al cierre. Una cremallera. Exactamente, así es, ¿no? Que parecen romper precisamente esa superficie, digamos, tan serena y tan tranquila, la rompe y entonces crea, por supuesto, un dinamismo y un dramatismo muy fuertes, ¿no? A través de eso, porque parece realmente que los brochazos con los cuales él pinta el zip están rompiendo la tela. Entonces hay ese contraste, digamos, entre la serenidad y la violencia, está logrado de una manera realmente maravillosa, ¿no? Y también fue escultor. Él tiene pues una escultura que se llama el Obelisco Roto, que está justo en la entrada de la capilla que hizo Rothko en Houston, en Rice University, que es un homenaje a Martin Luther King, pero hay otro ejemplar en la explanada del Museo Nacional de Berlín también, ¿no? Es una pieza realmente muy, muy bella y de manera general, bueno, la obra escultórica de Barnett Newman también es muy significativa y yo creo que al mismo tiempo va a anteceder, digamos, otro artista judío que es un magnífico escultor, que es Richard Serra. Damos otro pero salto. Bueno, eso, Richard Serra ya sería más posterior, cerca, pero volvemos a saltar, ¿no? en pero esta, bueno, nos situamos en los 60, en los años pop. Exactamente, en los años del conflicto, porque pues se había instituido ese abstraccionismo lírico norteamericano, esos grandes nombres, además de Rothko, pues está Clifford Steele, está Newman, está Ellen Frankenthaler, está Robert Motherwell, muchos artistas, John Mitchell, y de repente surge algo totalmente contrario y opuesto, pero bueno, esta es la dinámica de las vanguardias, no tienen que estar en contra, porque si no, no son vanguardias, es así. Si no, el arte no avanza. Claro, ¿no? hay que asumir el combate, digamos, ¿no? No vamos a hablar, por supuesto, de Warhol, porque no nos cabe en este espacio. Pero tú sabes que me pasó algo increíble con Lichtenstein, porque bueno, Lichtenstein es como Warhol el gran es el gran pop, el gran figurativo y todo eso, pero yo no estaba segura de que fuera judío, ¿no? Y entonces buscaba y rebuscaba y esas cosas no te las dicen así como, bueno, y la verdad que tampoco es lo más importante de un artista que sea judío o lo que sea, ¿no? Y me decía, ay, Dios mío, por favor, que sea judío, porque como me encanta realmente Lichtenstein, pues nada, yo quiero hablar de él dentro de ¿Es eso, judío? es judío, Sí. dentro de eso del arte judío, ¿no? Y entonces, bueno, Lichtenstein incluso, ¿sabes que influyó bastante en la carrera de Andy Warhol? Porque cuando Andy Warhol empezó, él hizo también los puntos Bundy, ¿no? Esos puntos que vienen de la tipografía y de la prensa de alto tiraje y todo eso. Pero él se dio cuenta de que no iba a poder competir en ese terreno con Lichtenstein. Entonces se fue, bueno, por otros senderos, digamos, ¿no? Y entonces empezó, bueno, con esa pintura muy lisa, etcétera. Mientras que Lichtenstein, bueno, se inspiró sobre todo en los cómics, ¿no? Los tebeos, exactamente, para adultos, que son además un reflejo interesantísimo de la sociedad norteamericana de ese tiempo, ¿no? Porque no son solamente los superhéroes, etcétera, sino que hay también muchas novelas romanticonas, digamos, rosadas. Folletines. Para teenagers, etcétera. Y entonces allí sí hay un reflejo de la sociedad norteamericana y eso, bueno, Lichtenstein lo llevó realmente a la cúspide del arte, ¿no? Pero, por supuesto, la pugna fue muy fuerte porque, por ejemplo, Rothko odiaba a esa gente, decía que eran unos charlatanes
charlatanes, y bueno, y además de ofuscarse muchísimo por ese tipo de arte, eso contribuyó muchísimo a la depresión que lo llevó al suicidio, porque bueno, artistas que habían ocupado toda la escena, de repente, bueno, entran a competir con otros que a su vez los están desplazando por, bueno, eso de la novedad y fue lo moderno, una época ¿no? muy, muy fuerte realmente en esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más artistas señalamos en este capítulo? Bueno, podríamos pasar, yo creo que lo hemos saltado un poquito por razones como, digamos, cronológicas, pero hay otro que es muy importante, que es Adolf Gottlieb, que nació en Nueva York en 1903 y que tiene una obra sumamente expresionista, pero dentro de la figuración, ¿no? Bueno, fue amigo de Rothko, fue amigo de Neumann, después pasó también, desde luego, él a la abstracción. Y bueno, él es muy conocido por esas obras que se reconoce muy fácilmente, ¿no? Porque hay como unos grandes círculos de color y hay una parte muy gestual, ¿no? Entonces es como una especie de oposición, y la verdad que son obras sumamente atractivas, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y además Gottlieb tiene una obra de judaica. Entonces esto también, digamos que es importante. Lo tenemos que señalar, ¿no? Nosotros, claro. Sí. Bueno, por ejemplo, él hizo el parojet de la sinagoga de Bnai Israel de Milburn, en New Jersey. Él hizo un vitral y un mural en el Community Center de Park Avenue, en Nueva York. Entonces, la judaica contemporánea también es importante, y ha tenido la suerte, pues, de contar con grandes artistas como Gottlieb en Estados Unidos, obviamente Chagall y por supuesto Agam, ¿no? Del que hablaremos en otra oportunidad. Hoy les estamos remitiendo a muchos programas. Todavía no despedimos aunque nos estamos quedando sin tiempo, pero nos queda hablar de artistas como Larry Rivers, por ejemplo. Claro, sí, que es un artista, digamos, que se deriva del pop, es decir, es de una generación como un poquito más joven, pero él es partícipe, por supuesto, también del pop, ¿no? Y empieza con unas cosas abstractas, pero poco a poco cambia, porque dentro de la obra abstracta él hace collage de reproducciones de obras de los museos. De los grandes clásicos, ¿no? Pero pintada por él, ¿no? Entonces todo un juego allí de trompe-l'œil bastante interesante, ¿no? Y eso es lo que se llama la cita pictórica, es decir, de retomar, pues, de otro artista, lo utiliza muchísimo, ¿no? Realmente en su obra, bueno, desde Rembrandt hasta Matisse, pasando por, bueno, el retrato de Washington por Gilbert Stuart, que es como un icono de la identidad nacional para los norteamericanos, cosas así, ¿no? Desde luego, bueno, es una pintura que también le debe algo a Andy Warhol, ¿no? Por ejemplo, la caja de Camel de cigarrillos tiene mucho que ver, bueno, con las cajas de cualquier producto de consumo masivo que también pintaba Andy Warhol, ¿no? ¿Hablamos ahora de Sol Levitt? Sí, si quieres. Bueno, Sol Levitt es un retorno a la abstracción, pero una abstracción realmente muy geométrica y de elementos minimalistas, totalmente minimalistas, es decir, llega a casi nada, ¿no? Esas estructuras blancas que van formando, bueno, pues esculturas, ¿no? Y también, bueno, tiene obras del mismo tenor, pero en negro. Por ejemplo, en Hamburgo, en Altona, tiene una obra que es un monumento, de hecho, ¿no? Que se llama Forma en Negro, dedicada a los judíos desaparecidos. Una obra
muy fuerte porque no tiene casi nada, pero al mismo tiempo produce pues un gran impacto, ¿no? Y él también era de origen ruso, por cierto, ¿no? El que era un poco de origen español, de padre mallorquín y madre judía de Odessa, es Richard Serra. Sí, Richard Serra, exactamente. De ahí ese nombre que nos suena muy norteamericano, claro, muy nuestro. Pero sin embargo, bueno, es un artista norteamericano, nació en San Francisco y bueno, yo creo que si uno quiere ver algo de Richard Serra, pues que vaya al Guggenheim de Bilbao porque tiene una sala completa de esa especie de laberinto, ¿no? Hecho con acero cortex. Es absolutamente maravilloso eso, sí, es precioso. Nos despedimos con Richard Serra, aunque se nos quedan muchos artistas judíos en este capítulo. Muchísimos. Destacamos algunos rápidamente. Bueno, dentro de los nuevos está Julian Schnabel, que además un personaje muy interesante porque, claro, él fue un artista abstracto, digamos como un neo-abstracto, porque él retoma un tipo de abstracción de mucho uso del color y de los campos de color. Sí, además se deriva también al diseño, ¿no? Pero claro, y luego al cine, porque él hizo la película sobre Basquiat e hizo la maravillosa película sobre Reinaldo Arenas también, el escritor cubano, ¿no? Ay, que es maravilloso. Bastante interesante en este sentido. Bueno, siempre salen nuevas referencias, nuevos artistas o los clásicos. De ellos seguiremos hablando en el próximo programa. Muchas gracias, y nos Federica. falta hablar con más detalle de Rothko. Por supuesto. Así un abreboca, digamos. Hasta entonces.